Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el cual transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad. Transmitimos a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y por supuesto a través del 89.5 en frecuencia modulada por Radio Universidad. Es un placer, es un gusto, un privilegio estar con usted el día de hoy. Como todos los lunes en punto de las 9 de la mañana y hoy ya que es lunes 17 de junio, también el día de hoy vamos a estar platicando un poquito, ya saliendo un poco de este tema del cual habíamos estado platicando las semanas pasadas, sobre el efecto económico que ha tenido la reciente elección presidencial, sobre pues los diferentes efectos que ha tenido en diferentes áreas de nuestra economía, de nuestras finanzas personales y bueno, y de ello seguiremos platicando durante los próximos programas. El día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a platicar un poco sobre la formación, sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje que tienen los alumnos en escuelas, facultades de negocios, contaduría, administración, finanzas, actuaría, por ejemplo. Y para ello hemos tenido a bien invitar una experta en el tema, una experta en tecnología educativa y pues bueno, me permito presentarle a nuestro auditorio a la doctora Claudia Cintia Peña Estrada. Bienvenida, doctor, es un placer tenerla con nosotros de vuelta en este programa Economía al Día. Muy buenos días, ¿cómo está, doctora? Gracias, buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias, doctor. Qué bueno que nos acompañe, doctora. Bueno, hay bastante que platicar. El tema de la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en escuelas, en facultades de negocios, en un contexto latinoamericano, lo platicamos un poquito fuera de línea. Pues es complejo. Hay mucho se dice de los alumnos de negocios a nivel internacional. Hay muchos ejemplos de destacados alumnos, de destacados profesionistas, destacados CEOs, pero hay que hablar, hay que platicar específicamente este proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos en facultades, por ejemplo, como la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que, bueno, ya sin más preámbulo, voy a presentar su currículum para que vean quién nos acompaña el día de hoy. La doctora Claudia Cintia Peña Estrada es profesora investigadora de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, doctora en gestión tecnológica e innovación. Hay que mencionar que también tiene un doctorado honoris causa por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. Bueno, es un galardón pues muy merecido, que también hay que mencionar. Pues bueno, es la líder de su cuerpo académico. El cuerpo académico se denomina Competitividad y Globalización, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de nivel 1, cuenta con bastante experiencia en el área de tecnología educativa. Voy a mencionar, por ejemplo, algunas de sus publicaciones más recientes. Una muy interesante es desarrollo de habilidades STEM, cómo aprenden las niñas en YouTube. Bueno, STEM es un término, un acrónimo que se refiere a Science, Technology, Engineering and Mathematics. Es básicamente todas estas habilidades duras que de alguna manera tradicionalmente pues se habían atribuido exclusivamente al tema pues genérico de los varones, que son los que estudian ingeniería, pero recientemente hay muchísimo trabajo en el área de equidad de género en estas específicas áreas, en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, y hay un buen trabajo de parte de la doctora Cintia Peña en este aspecto. Otra publicación, por ejemplo, revisión sistemática de modalidades educativas y diseño instruccional en educación a distancia. Vaya, la doctora ha publicado ya algunos libros, tuve la oportunidad de revisar algunos libros que ha coordinado, que ha publicado, y bueno, se ha dedicado mucho al área de tecnología como, obviamente, un mejorador, un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente hay un tema de innovación directamente relacionado
con el brindar pues esa facilidad para las competencias necesarias en el aspecto de los negocios. Y pues bueno, ya sin mayor preámbulo, doctora, es un placer de verdad tenerla bienvenida. Gracias. Por acá me gustaría, bueno, abordando un poquito lo que usted pues de alguna manera ha estado investigando recientemente, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la complejidad, cuáles son los retos de la enseñanza-aprendizaje en el área particular de negocios en nuestra facultad, por ejemplo, de Contaduría y Administración? Pues esta es una pregunta bien interesante porque si bien es cierto, nosotros estamos pensando siempre en las estrategias en el aula y a veces no tratamos de dimensionar que los estudiantes que están ahora profesionalizándose pues van a tener que llegar a ese mercado laboral, van a tener que llegar con soluciones, van a tener que llegar con una estrategia más amplia. Y entonces para nosotros como profesores, como profesoras, tenemos que tener la mente de que somos facilitadores. No somos aquellos que de manera tradicional teníamos la posibilidad de decir, esto es lo que yo tengo como experiencia y vengo y lo pongo en tus manos en el aula, apréndetelo, ¿no? Así como un ejercicio de memoria, sino más bien necesitamos generar estas experiencias de acercar la idea futura al presente dentro del aula. Y para ello necesitamos tener internet en el aula, ese es uno de los grandes desafíos. Otro, que los profesores tengan a bien considerar la pedagogía y la didáctica, porque tú puedes ser experto en un tema, ¿no?, de comercio internacional, en áreas de finanzas, pero si no tengo la posibilidad de bajar ese conocimiento al aula, difícilmente el estudiante podrá decir, ya entiendo para dónde voy. Necesitamos tener esos ejercicios todavía más democráticos para poder compartir los conocimientos y sobre todo tener bien los recursos en una plataforma que te permita administrarlos, que te permita ser dueño de ese espacio para poder generar estas prácticas. O sea que, básicamente, por más experiencia que yo tenga, puedo ser un experto en comercio internacional, vengo, platico con mis alumnos, pero esto no garantiza que ellos estén asumiendo las competencias necesarias, ¿no?, para el mundo laboral tan cambiante y tan complejo que tiene nuestro país. Entonces ahí tenemos un reto, ¿no? Los profesores, los docentes tenemos que de alguna manera entender que este proceso deviene de la experiencia, como usted lo menciona. Poder brindar esa experiencia a los estudiantes no es cosa fácil, ¿cierto? Sí, no, por eso es un desafío. Tenemos que pensar cómo el estudiante hoy en día tiene, por ejemplo, al alcance el internet, ¿no?, en su dispositivo celular y de manera inmediata va consumiendo esos contenidos. Y cuando nosotros nos vemos frente al aula, queremos esa misma atención que ellos tienen al celular. Y entonces viene una competencia. Una competencia. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos uso de esa tecnología? Trataríamos de tener al estudiante conectado en clase, ¿no?, con una experiencia distinta, ya no lo tradicional que usualmente tenemos, y es una manera de no competir con algo que existe, pero sí integrarlo de manera real al aula. Bueno, y hablando de esa tecnología particularmente, pues bueno, ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de tecnologías favorecen que este proceso se lleve de la mejor manera? Insisto, ahí está el ejemplo del profesor que de alguna manera es experto en su tema, viene, platica de sus experiencias, es que a mí me pasó A, me pasó B, me pasó C, pero aún así no estamos pues siendo lo suficientemente atractivos para competir con toda esa tecnología, con toda esa atención que de alguna manera se está desviando. ¿Qué herramientas tecnológicas pueden apoyar que este proceso se facilite? Pues, por ejemplo, hay diversas plataformas que nos pueden ayudar en ello, pero antes de irme al tema tecnológico en sí, yo pienso que primero tenemos que tener estrategias de motivación. Primero yo tengo una estrategia para llegar al aula, yo a los estudiantes les planteo un ejercicio y ahí es donde se involucra la tecnología y demás. Yo puedo tener plataformas, aplicaciones que necesitamos, pero lo complejo aquí sería hacer uso de las metodologías activas del aprendizaje, como ellas está el aula invertida. Si bien es cierto, en espacios de la universidad tenemos el internet de manera limitada porque los usuarios son demasiados, lo que podemos hacer ahí es que los estudiantes vayan a casa, revisen todos los recursos que nosotros como profesores y además como curadores de contenido, nosotros ya identificamos qué pueden hacer, uso de ello, lo utilizan en casa donde sí tienen internet, donde la banda ancha es distinta y llegan al aula a hacer una oportunidad de revisar esos problemas que nosotros generamos como un ABC, un aprendizaje basado en competencias, basado en proyectos, basado en problemas,
como un estudio de caso y juntos resolvemos ese tema que ya revisaron de manera previa en sus casas, ¿no? Ya están en el internet, en el YouTube, ya tienen el TikTok ahí al alcance y podemos llegar con una estrategia para poder darles problemas reales y en donde ellos de manera colaborativa puedan generar esas soluciones. Utilizar, por ejemplo, el aula invertida te permite no solamente integrar la tecnología, pero también ver cómo se comportan de manera aislada y de manera colaborativa. Cuando nosotros utilizamos el ABP, basada en problemas, nosotros traemos un estudio real, un caso de estudio, y ellos tendrán que resolverlo y además tendrán que comunicarlo. Y ya tienen la tecnología ahí. Ellos mismos se graban, ellos mismos tienen esta experiencia de la difusión, de la divulgación, y eso permite generar otras estrategias dentro del aula. Entonces ahí se genera la experiencia al pues bueno, tener, digamos, esta problemática. Aula invertida, bueno, este concepto nos permitiría o le permitiría a los alumnos regresar a casa o tener algún lugar en el que tengan más facilidad con el tema de la banda ancha y entonces ahí pues poder sacar una serie de recursos para poder resolver un caso y después en clase venir y comentar un poquito sobre esa solución. Este tipo de aprendizaje en el área de negocios particularmente, bueno, empiezo yo a pensar, creo que resulta bastante útil, ¿no, doctora? Ponerles un caso de estudio cuando uno ya más o menos sabe cómo se resolvió, ¿no? Pero bueno, uno les brinda la información más o menos la suficiente como para echarlos a andar y entonces a lo mejor contrastar esa conclusión a la que llegan probablemente hasta en equipo, pues como en la vida real, y entonces contrastar con el caso que nosotros conocemos, platicarlo y de alguna manera socializarlo en clase. ¿De eso se trata, doctora? De eso se trata. De hecho, haciendo un ejercicio muy rápido, el 40% de los estudiantes que están de cuarto semestre a noveno trabajan. Pero ¿qué pasa con quienes no trabajan? No tienen la experiencia de lo que se vive en la empresa. Ellos a lo mejor han identificado que con el solo hecho de tener un 10 de calificación en la materia van a poder enfrentar ese mundo laboral, pero nosotros conocemos que es complejo, ¿no? Las relaciones personales son complejas, los procesos que ya tienen las empresas, si es una empresa nacional, si es una transnacional, tiene su complejidad y ellos tendrán que aprender a adaptarse. Entonces viene el desarrollo de competencias blandas, pero también las del conocimiento. Necesitan desarrollar esas habilidades para poder adaptarse a esos esquemas, pero sobre todo para dar solución. ¿Por qué te van a contratar? No te van a contratar porque tienes un 10 de promedio, sino te contratan porque vas a llegar a dar soluciones, para que vas a poder generar otras estrategias con otros colegas para poder hacer más eficiente un área, para incrementar las ventas, para tener mayor rendimientos. Y eso es lo que pasa en la empresa. Y a veces sentimos que la empresa va a una velocidad. Si lo medimos desde la innovación, pues tiene una velocidad muy rápida, vertiginosa, claro. Pero para la escuela, para las instituciones de educación superior va en otra velocidad. Todavía falta, yo creo que es el tiempo, la oportunidad, esto que nosotros buscamos de tener una incidencia en el aula, buscar emparejarnos de alguna forma desde la educación con todo esto que se está generando en un ámbito global. Necesitamos en algún momento estar a la par y hoy todavía no estamos. Por eso es que estamos preocupados porque necesitamos tener esas estrategias, estas herramientas, esas competencias desarrolladas, no solamente en el docente, que es el que va a generar estas experiencias en el aula, sino en el estudiante, ese deseo que tengan de poder incorporarse en el mercado laboral y generar innovaciones. Entonces, por un lado, el docente tiene que entender que existe todavía una brecha, ¿no? Para poder avanzar en esta brecha hay que capacitarnos, hay que entender que estos procesos tienen que cambiar, no necesariamente las cosas se tienen que seguir haciendo de la manera que se hacían tradicionalmente y que ahora la tecnología nos brinda muchas opciones. Pero por el otro lado me llama mucho la atención lo que usted menciona, doctora, porque menciona, sí, la tecnología importante, ahí está, y ahorita platicamos al respecto, pero antes está el tema de las habilidades blandas, antes está el tema de estrategias de enseñanza. Hay cuestiones que tienen que abarcar los alumnos, a lo mejor no únicamente de negocios, ¿no? Prácticamente de todas las disciplinas, y que exige, pues yo siento el mercado laboral, un trabajar en equipo, poder exponer un proyecto, prácticamente cualquier disciplina lo tiene que hacer. El tema de la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina, que son súper importantes, ¿no? Y que tienen que estar ahí independientemente de la tecnología. Así es. Entonces, me llama mucho la atención, siendo usted experta en el área de tecnología, no deja de mencionar esto, y esto es muy importante como una base. Ya encima de esta base,
entonces está la tecnología. Ahora sí me gustaría preguntarle, ya entendiendo que los docentes y que los estudiantes tenemos que trabajar ese tema de habilidades blandas, ¿qué otras alternativas tenemos con el área de la tecnología? Pues es que la tecnología implica necesariamente desarrollar alfabetizaciones digitales. No es lo mismo estar frente a la computadora, frente al celular y decirle a todo lo que te preguntan para darte de alta, sí a todo, ¿no? Consiento todo. Yo necesito tener también una formación para ello. Necesito la conciencia plena de saber que estoy dándole acceso a mi teléfono completo. Y en el teléfono, pues es personal. Y mientras yo no tenga esas habilidades para reconocer qué sí y qué no, yo estoy vulnerando no solamente mi persona, es la información, es nuestra huella que está en el Internet. Y para ello necesitamos ser conscientes. Entonces es habilidades blandas y tecnológicas para poder entrar a toda esta revolución. Hoy la inteligencia artificial para nosotros es, mira, me contestó, ¿no? Sí. Es uno a uno, Sí. pero no solamente es eso, es que involucra el hecho que tú estás entrenando a esa inteligencia artificial para que te dé la información que tú estás esperando. Hay estudios muy interesantes, ahora recordaba a la doctora Noemí Lugo, quien nos habla de la relación que tiene el ser humano con ahora el Internet, inteligencia artificial, Sí. para poder tener un modelo prototipo de alguien que te escuche, ¿no? Haciendo el ejercicio de la escucha activa como una habilidad blanda. Imagina ahora que tengas que utilizar la tecnología para sentirte acompañado. Entonces ya estamos hablando de un tema que viene post pandemia y que está generando estos aislamientos de manera natural, porque primero era obligado, pero ahora estamos frente a estas necesidades de seguir estando conectando con alguien que ya no esté en pandemia. Y es algo muy interesante y para el aula, para estos retos que tenemos particularmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, sabemos que existen modalidades educativas. Hay un término que va desde la multimodalidad a la intermodalidad, que implica tener una experiencia personal del aprendizaje haciendo uso de la tecnología, utilizando las plataformas institucionales o no, para que tú puedas generar estos acercamientos a esta práctica en el aula sin que tengan que ir a la empresa, simulando lo que pasa en la empresa. Pero para eso debemos tener plena conciencia del ejercicio que estoy haciendo en el aula. Sí, la libertad de cátedra, pero también el compromiso real de ayudar a los estudiantes a transitar a esa educación continua, porque es la educación para la vida. Hoy vienen un horario, tienen asignaturas, deben acreditarlas, pero ¿qué más? Necesitamos arroparlos para que cuando lleguen a ese mercado laboral regresen todavía a la universidad preparándose a mejores niveles educativos y que esto genere un impacto social, económico, cultural. Bueno, entonces no es únicamente el tema de, bueno, por ejemplo, empiezo a pensar en simuladores de negocios, empiezo a pensar en que, bueno, hay diferentes herramientas que pueden apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero también es importante entender que hay allá afuera alguien, y que también es importante transitar y brindar esas herramientas para que el alumno pueda llegar lo más competente posible a ese mercado tan vertiginoso. Ahora, hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué retos podemos observar? ¿Qué se vislumbra, doctora? Pues la inteligencia artificial, como este ejercicio democrático del conocimiento, necesitamos saber que sí es una herramienta, pero que también está empoderando a ciertos nichos para poder generar la posibilidad de un mercado más competitivo y más participativo. Si lo hablamos desde la posibilidad que esta inteligencia te ayude en los negocios, pues es exponencial. Si esa inteligencia se aprovecha eficientemente en el aula, también te va a dar esas otras oportunidades para desarrollarte. Escuchaba recientemente que a un grupo de ingeniería de otra universidad los castigan porque utilizan la inteligencia artificial. Y yo, pero ¿por qué vas a castigar algo que ya es para todos uso común? Que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Más bien, tienes que generar una práctica en donde le permita al estudiante saber cuál es el límite en la ética. O sea, el elemento que va a hacer de manera transversal en todo este ejercicio de la inteligencia artificial es la ética. ¿Hasta dónde me permitirá poder hacer uso de ella de manera consciente? Es la ciencia con conciencia, ¿no? Así es. O sea, tenemos ya demasiadas herramientas, pero hay que tener una conciencia de la que usted platicaba anteriormente, ¿no? Ya con esta, no sé, vorágine en la información viene y va, y ahora con una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial, pues sí tenemos que hacer conciencia. Por ejemplo, bueno, yo pienso, a veces
es importante entender a la inteligencia artificial hasta como un asistente, ¿no? Y al asistente hay que decirle, hay que compartir la información, el asistente a lo mejor nos devuelve otra información y al final entre, pues digamos, la interacción ser humano y máquina se puede llegar a algo bastante interesante, bastante competitivo, sin transgredir los elementos de la ética, pienso yo. Es interesante lo que está ocurriendo, ¿no, doctora? Ya con herramientas como ChatGPT 4 y todas las que se están montando encima de esa plataforma, se pueden hacer trabajos con información incluso en tiempo real, ¿no? Entonces también tenemos mucho que hacer como profesores, no estar nada más pidiendo, a ver, hazme un reporte de esto, o hazme un reporte. Ahí, ¿cómo usted le daría la vuelta? ¿Qué le sugeriría a los profesores? Conforme lo vas desarrollando, ¿Sí? voy pensando en el elemento muy básico, pero es complejo, el pensamiento crítico. Okay. No solamente es intentar tener una comunicación con la inteligencia artificial, sino qué es lo que voy a comunicar, qué es lo que espero obtener. Y ahí se va desarrollando la creatividad y voy poniendo escenarios. Y para nosotros se convierte ya en un lenguaje en inteligencia artificial, los famosos prompt, ¿no? ¿Qué estoy pidiendo y qué me está regresando? Pero ahí ya va más de nosotros, va un pensamiento crítico. Y yo voy a buscar discernir sobre lo que me regresa, si me sirve, si no me sirve. Yo tengo la posibilidad de contrastar si la información que me está dando es real. Y si no, ¿por qué me voy a exhibir yo misma utilizando si veo que me está llevando un tema que nadie lo ha explorado? Y yo necesito también tener esa atención de la información que me está regresando y no irme sobre los elementos que de primera mano me está ofreciendo. Es un ejercicio complejo. ¿No? De un pensamiento complejo, así que tenemos en las manos una gran oportunidad para desarrollar estos conocimientos, esta interacción con esta herramienta, que algunos otros no le llaman herramienta, sino que es una posibilidad que tenemos para desarrollarnos. Puedes tú tener conocimiento a partir de hacer uso de esa inteligencia artificial. Y es algo también muy complejo, que hoy solamente estamos conociendo un porcentaje mínimo porque es exponencial. En algún momento vamos a tener que descifrar si estoy hablando con una persona o si estoy hablando con una inteligencia artificial que ya ha sido entrenada, que ya no solamente está esperando la respuesta básica, como lo hacíamos antes en Wikipedia, quizá, ¿no? Dame la definición más reciente y ahí lo tenemos. No, ahora ya hay una interacción y estamos hablando de una web 5.0 que tiene ya esta sinergia y esta posibilidad que nos pone a nosotros en pensar en un mundo diferente. Ya no estamos en el mundo que nosotros conocíamos, ¿no? De tener un aula tradicional, sino ahora tenemos muchas herramientas y muchos recursos para poder hacer esta experiencia todavía más real y más cercana al ámbito laboral. Ya nos queda escaso tiempo, doctora. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? En materia de negocios, alumnos de negocios, ¿hacia dónde va la educación, la tecnología educativa? ¿Qué nos puede decir? Pues existen 5 elementos que nos propone ahora las tendencias tecnológicas. Pues una es la que estamos viviendo en este momento, la inteligencia artificial, la realidad aumentada que permanece, la realidad virtual, el Internet de las cosas, pero ahora estamos viendo el análisis de datos. Eso lo hacemos como un dato mínimo, pero en realidad es algo muy potente para los estudiantes, pero para nosotros mismos y no se diga para la industria. Sí, el poder escarbar bases de datos, tanta data que se genera, ¿verdad? Ahora el problema es como echarse un clavado en tantos datos y poder extraer de ahí algo de utilidad. Así es. Ya muchísimas empresas lo entienden, mercadotecnia pues no puede ser la Básico. excepción, ¿no? Pero bueno, hay bastantes herramientas, hay bastante que se puede decir sobre la educación y sobre todo en materia de negocios. Desafortunadamente nos tenemos ya que despedir. Doctora, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación en su programa. Esperemos que no sea la última vez. Gracias. Yo estoy muy contenta cada vez que recibo una invitación para acompañarte en este programa, que además nos ven muchas personas y las saludamos desde este momento. Gracias. Bueno, pues a quienes nos miraron, a quienes nos escucharon a través de los diferentes medios universitarios, nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana en punto de todos los lunes. Este es su programa Economía al Día en pesos y centavos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.